Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, comenzamos con un nuevo video. En este video lo que vamos a hacer es un repaso de programación en capas. Bueno, ¿en cuántas capas voy a dividir mi proyecto? A mi proyecto lo voy a dividir en 3 capas, ¿sí? Bueno, dibujo más o menos para que tengan una idea de lo que va a quedar. Esto va a ser una capa, otra capa y la tercera capa. Sí, bueno, ¿qué va a tener cada capa? Vamos a tener una capa que tenga todo lo de acceso a base de datos. Acceso a base de datos, ¿sí? Esta capa se le suele llamar capa de datos, de DAO, también de datos, también, ¿sí? Entonces, acuérdense que DAO significa Data Access Object, ¿sí? Todo lo referente a la conexión a la base de datos y hacer transacciones con la base de datos y demás va a estar en una capa, ¿sí? Después vamos a tener la capa inferior que va a ser la capa de presentación. La capa de presentación es todo lo que se le muestra al usuario, el formulario, si ustedes tienen formulario, si tienen la parte de páginas web en HTML y va mostrando la información, todo eso está en la parte de la capa de presentación, ¿sí? Y por último van a tener una capa en el medio, que es la capa de servicio, ¿sí? Esta capa que está aquí es la capa de servicio, que va a tener toda la parte de la lógica de negocios, ¿sí? Negocios. Bueno, más o menos les muestro cómo sería esto, ¿no? Estas serían las 3 capas, ¿sí? Bueno, imagínense esto, ¿no? En la capa de presentación vamos a tener un formulario. Esto va a ser un formulario que le pedimos al usuario que ingrese un nombre de usuario para registrarse y una contraseña, ¿no? Esto es lo que le pedimos al usuario, ¿no? Y aquí vamos a tener 2 textbox para que el usuario ingrese su nombre y su contraseña. Y también vamos a tener lo que sería un botoncito, ¿sí? Además del nombre y la contraseña, un botón, ¿sí? Por aquí un botón para aceptar y guardar eso, ese usuario que se está registrando lo tengo que guardar. Entonces, en la capa de presentación yo voy a tener esto, ¿no? Este formulario. Estos datos que yo los tengo en la capa de presentación, se los voy a pasar ¿a qué? A la lógica de negocios, ¿sí? La lógica de negocios tiene toda la parte de lógica. ¿Qué hago con esos datos? Los guardo en la base de datos, consulto disponibilidad, si tengo una factura y un detalle de factura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De alguna manera, no sé, evaluar si tengo stock, si me alcanza la cantidad y demás. Entonces, yo todos estos datos se los paso a la lógica de negocio, ¿sí? Vamos a hacer así. Entonces, todos estos datos yo se los paso a la lógica de negocio. La lógica de negocio los recibe esos datos y va haciendo conexiones con la base de datos para conseguir información. Por ejemplo, la capa de servicio en este momento está recibiendo el nombre y la contraseña que tiene que guardar en la base de datos. Entonces, la capa de servicio llama a la capa de acceso a datos, ¿sí? Para guardar esa información. La capa de acceso a datos le responde a la capa de servicio si pudo o no pudo agregar los datos. Y de luego la capa de servicio le responde a la capa de presentación si se pudo agregar correctamente su usuario o no. Fíjense cómo es la comunicación. De la capa de presentación yo le paso los datos a la parte de servicio, a la parte de lógica de negocios, y la lógica de negocios es la encargada de llamar a la parte de acceso a datos, ¿sí? Llama a la parte de acceso a datos, trae información, hace lo que necesita, y después, ¿qué hace después de hacer la parte de acceso a datos y que el acceso a datos te devuelva la información, te devuelve una respuesta? Le devuelve esa respuesta a la capa de presentación. Esta sería una forma de dividir en 3 capas. La capa presentación, la capa servicio y lógica de negocios y la capa acceso a base de datos, ¿sí? ¿En qué me ayuda esto? Bueno, en que el día de mañana yo, por ejemplo, necesito cambiar el acceso a base de datos. Quiero que cambiar, en lugar de conectarme contra un servidor SQL Server, voy y quiero una base de datos Postgres, por ejemplo, ¿no? Y bueno, si quiero algo de ese estilo, ¿qué tendría que hacer?
cambiar solamente el código que se encuentra en acceso a base de datos, ¿sí? Entonces, fíjense, de esta manera, teniéndolo bien dividido, el día de mañana, si surge algún cambio, es más fácil, ¿sí? O, por ejemplo, ¿no? Tengo una aplicación hecha en escritorio, ¿no? Tengo los formularios pertenecientes a escritorio, ¿no? Y todo eso lo tengo en la parte de presentación. Bueno, si el día de mañana me piden cambiar y que en lugar de que los datos se muestren en una aplicación de consola, que esos datos se muestren en una aplicación web, solo que tendría que cambiar la capa de presentación. ¿Ven? Si tengo bien dividido la información, el cambiarlo es más fácil, ¿sí? Es más fácil cambiar la información, ¿sí? Cambiar el sistema, ¿no? Es mucho más fácil cambiarlo si ustedes lo tienen bien dividido, ¿sí? Y bueno, por último, no es una capa, pero sí vamos a tener algo que contenga todas las entidades. Por aquí van a estar todas las entidades. ¿Qué son las entidades? Son las clases bases, ¿no? Por ejemplo, una entidad usuario, con usuario que tiene con sus atributos, nombre de usuario, contraseña, y bueno, los get y set correspondientes, el constructor y todo lo demás. Fíjense que la capa entidades va a tener todas las clases bases de nuestro sistema. Y todas estas tres capas que vamos a tener van a poder consultar y conocer de las entidades que existen en nuestro sistema. Bien, esto sería más o menos la presentación. Yo ya tengo un proyecto ya trabajado que se llama app consola capas. ¿Sí? Fíjense, la capa, empezamos, la entidad. No es una capa, es un paquete, ¿no? Que aquí vamos a agrupar todas las entidades. Por ejemplo, la clase usuario. ¿Ven? El usuario con su ID, nombre y apellido, con el constructor, los get y set y el método toString. Esto va a estar en la capa entidad. ¿Sí? En la capa DAO va a tener todo lo de acceso a base de datos. Es la capa que se encuentra en la parte superior, esta que estaba acá. Acceso a base de datos, ¿no? El DAO. Entonces, en la capa DAO vamos a tener todo lo referente a la conexión a la base de datos. El host, el user, el path, el dbName, ¿sí? Usuario de la base de datos y los distintos métodos para agregar un usuario, obtener un usuario, obtener todos los usuarios, procedimientos, llamar a un procedimiento para insertar un usuario y demás. ¿Ven? Todo eso está en la DAO. Entonces ya sabemos que está en la DAO y ya sabemos qué es lo que está en la entidad, ¿sí? Bueno, el servicio va a tener toda la lógica de negocios. Por ejemplo, nosotros en principal pedimos al usuario en la capa presentaciones todo lo que es la interfaz con la comunicación con el usuario. Acá simulamos que el usuario quiere agregar, el que está navegando, el que está usando nuestro sistema quiere agregar dos usuarios, ¿no? Estos dos usuarios. Si yo quiero agregar estos dos usuarios, se lo tendría que pasar a la capa de servicio. Es por eso que yo tengo una interfaz de usuario de servicio y ahí le paso al usuario de servicio, ¿sí? a la parte de servicio, el usuario que quiero agregar, ¿sí? ¿Ven? Entonces, esta información, la información que está en la presentación, se la paso al servicio. Cuando se lo paso al servicio, fíjense, en el servicio que voy a tener un método que sea agregar usuario, ¿sí? Que esté recibiendo ese usuario que está enviándoselo de la presentación. La presentación le envía el usuario, ¿sí? Este recibe el usuario y ¿qué hace con ese usuario? Crea una instancia de tipo usuario DAO, porque el usuario servicio se comunica con el usuario DAO. Crea las instancias y llama al método agregar usuario que se encuentra dentro del DAO. ¿Vieron cómo de la presentación se los mando los datos al servicio? Y el servicio, aquí adentro, tiene una instancia con la base de datos, ¿sí? Para poder agregar ese usuario. Fíjense que hace como 3 pasos, ¿no? De la principal, crean los usuarios. Se lo mando al usuario servicio. Lo recibe el usuario servicio. Lo recibe acá, ¿no? Lo recibe el usuario servicio y el usuario lo que hace es llamar al DAO. El DAO le devuelve las respuestas y este retorna las filas
Fíjense, acá devolvía las filas afectadas y esas filas afectadas se las paso a la presentación. ¿Sí? Fíjense, unos dirán, bueno, ¿para qué segmentar tanto código, no? ¿Por qué tengo, capaz que no sé, por qué tengo usuario DAO que tiene que agregar usuario? El usuario DAO que tiene la parte de la base de datos tiene para agregar un usuario. ¿Por qué no llamo desde la clase principal directamente a usuario DAO? ¿Sí? ¿Por qué no elimino esta capa de servicios y de lógica de negocios? ¿Sí? ¿Por qué no me es más fácil eliminar esa capa y directamente de la presentación llamar al acceso a base de datos? Y no, eso no es bueno, ¿no? Porque uno, estás mezclando código y dos, no te está quedando bien dividido para todo esto de lo que hablábamos el día de mañana si tenés que cambiar alguna capa. ¿Sí? Bueno, la idea es que vean este ejemplo, sigan y se fijen para dónde va. Fíjense, desde la presentación se va al servicio, del servicio se va al DAO. El DAO le devuelve la información y esa información se la devolvemos a la presentación. ¿Sí? Bueno, queda este ejemplo para que lo investiguen. Fíjense las capas, DAO, entidad, presentación y servicio. Muy importante es que trabajen con esto de capas, ¿sí? Bueno, listo. Cualquier consulta que tengan me van preguntando. ¿Sí? La idea, fíjense que no es muy complicado el código y cualquier consulta que vayan teniendo me van consultando, ¿sí? Me van preguntando. La idea es que no se queden con dudas, que puedan ir avanzando y bueno, nos vayan diciendo cuáles son las dificultades. Bueno, los espero en el próximo video.